que en realidad pues que estas excomuniones vienen de un clero extranjero que pues realmente están modificando la verdadera creencia, ¿no? Así lo maneja No, y lo de Hidalgo. extranjero tiene mucha jiribilla en cuanto Hidalgo representa de alguna manera a esa clase burguesa criolla cuyos intereses económicos estaban cada vez más estrangulados por la metrópoli española a partir de las reformas borbónicas. Entonces nosotros somos los americanos, como va a decir Morelos poquitos años después, y los extranjeros son los que no queremos, Claro. y quien apoya esas ideas ilustradas que vienen de Francia son precisamente los Borbones, ¿no? Sí, no, y eso lo que dices es muy cierto y es muy muy elocuente, porque este movimiento en sí no surge como un movimiento en contra de la Iglesia. De hecho, Claro. está muy apoyado en miembros y personajes de la Iglesia. El hecho de que Hidalgo sea cura, el hecho de que Morelos sea cura, el hecho de que Matamoros sea cura, que el doctor María Co sea cura, que José María Mercado sea cura, José María Luis Mora después, José ¿no? María Luis Mora también. Entonces, en el origen, digamos, del movimiento, Fray Servando Teresa de Mier, ¿no? Fray Servando Teresa de Mier, porque también hay muchos religiosos. Esto viene de eclesiásticos y de religiosos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente es muy de llamar la atención que por ejemplo, los eclesiásticos, yo quisiera medio cerrar un poco con esto. Los eclesiásticos tenían fuero, es decir, tenían que ser juzgados solo por tribunales eclesiásticos. Solo por tribunales eclesiásticos. Resulta que más o menos por ahí del 12 de diciembre de 1800, no es el 12, no es cierto. Mira, no recuerdo exactamente la fecha y el mes, pero sí sé que es de 1812, es decir, al año y medio de todo este movimiento insurgente que encabeza Hidalgo. El virrey Venegas manda un decreto diciendo que van a perder su fuero eclesiástico todos los eclesiásticos o religiosos a los que se les identifique como apoyo de la insurgencia. Claro, porque el pleito jurídico en ese momento es que gracias al fuero eclesiástico, tanto Morelos como Matamoros como Hidalgo, primero tuvieron que ser excomulgados para luego ser procesados por las autoridades civiles y militares, ¿no? Es decir, su calidad de eclesiásticos los salvaba de los juicios seglares, ¿no? Entonces primero los excomulgan con excomuniones la de Hidalgo fue real, ¿no? Porque sí le cortaron las yemas de los dedos, ¿no? Porque ya no podía impartir los sacramentos y esas cosas, o sea, sí muere excomulgado, pues, ¿no? Sí, lo tienen sí, de hecho se habla de que le quitan su investidura sacerdotal, pero fíjate, eso es lo interesante, que a partir de 1812, este es un dato poco conocido, a partir de 1812 automáticamente el virrey, no la iglesia, le quita la investidura sacerdotal a todo el clérigo que participe, apoye o fomente la insurgencia. Es decir, esto nos muestra el papel tan grande que tenía ese patronato y cómo también de alguna manera se abrogaban algún poder extra los virreyes, porque se supone que ya sean los vicepatronos, así legalmente así se les conocía, los vicepatronos. Entonces, no, y además, como Caifás y el Sanedrín en el Evangelio le aventaron la bronca de la ejecución del reo al poder civil para no asumir ellos la responsabilidad, ¿no? Que tuvieron que asumir con Hidalgo y con Morelos, que es la de la excomunión, ¿no? Sí. O sea, ya después tuvieron que modificar eso para que el virrey solito pudiera ser capaz de quitar investiduras sacerdotales, de quitar el fuero para proceder a una ejecución más expedita, ¿no? Sí, es Sanedrín, no es Caifás, Anás y el Sanedrín, ¿no? Entregar al reo, ¿sí? Para que el poder civil lo juzgue, ¿no? Sí, claro. De hecho, bueno, es muy interesante esta parte, ¿no? Por ejemplo, los cabecillas, pues en su mayoría fueron pasados por las armas, ¿no? Como se dice. Sin embargo, había un buen porcentaje de clérigos que fueron indultados.
Por ejemplo, también se manejó mucho esta táctica, es decir, de desactivar a estos eclesiásticos y a estos religiosos con un indulto. Algunos lo aceptaron este indulto, por ejemplo, el mismo Miguel Ramos Arizpe, que después vendría a ser el ministro de Justicia y Negocios de la República del 24. Por ejemplo, aceptó que es ya la de Guadalupe Victoria, que ¿no? es ya la de Guadalupe Victoria, o sea, pasando ya a Iturbide. Lo que tenemos es que en la Primera República hay muchos, los eclesiásticos tienen cargos incluso en el gobierno. Es decir, con esto, el plan de Iguala plantea un cese de hostilidades, digamos. Claro. Y entonces, por ejemplo, y da paso a los tratados de Córdoba, exactamente, ¿no? Y esto da pie a que los clérigos, que incluso también tenían un cierto temor, un resquemor a apoyar abiertamente a los insurgentes, lo perdían y entonces se declaran abiertamente por la independencia. Sin embargo, bueno, quizá eso es tema de otra plática. Y bueno, que emplazamos de una vez y para otro momento y de una vez te comprometemos. Que finalmente, bueno, creo que esta es también una de las ventajas mías. Yo no me quería comprometer mucho en este año del bicentenario porque pues muchos decimos, ¿no? ¿Y qué vamos a celebrar, no? En la situación en la que estamos. Sin embargo, pues que vino Michael Phelps, ¿no? A nadar ahí por todo Reforma, ¿no? No, es lo que decían, no sabían ni siquiera cómo entraban en los clavados. Entonces, bueno, no le quise entrar mucho a esto, sin embargo, bueno, finalmente sí es un retomar nuevamente los temas y creo que es una oportunidad muy buena para que se trabaje a fondo este tipo de asuntos, o sea, sobre todo porque efectivamente hay una historiografía oficial que ha venido trabajando una interpretación muy específica de estos eventos y creo que es el momento, ¿no? Si no es ahora, ¿cuándo? Claro. De que se abran nuevas interpretaciones. Porque además de esta excomunión apócrifa, hay muchos documentos apócrifos en la historia de México, ¿no? Hay un acta de iniciación masónica de Benito Juárez que también es apócrifa. Entonces de repente hay una colección de documentos que fueron escritos en quién sabe quién, en qué momento, por quién sabe quién, y que de repente utilizan muchos historiadores como primera fuente, sin pasarlos por el mínimo filtro, ¿no? Sí, fíjate que yo quisiera concluir con eso, porque estando yo investigando esto, me llamó mucho la atención, mucho, incluso me gustaría leértelo, no sé si... sí. Me llamó mucho la atención algo que decía el pedagogo del siglo XIX, precisamente, Enrique Rebsamen. Enrique Rebsamen, bueno, el fundador ahí de la Normal, para los profesores, ¿verdad? Decía lo siguiente, y a mí me gustaría, no sé, cerrar un poquito con esta lectura. Decía Rebsamen en su libro Guía Metodológica para la Enseñanza de la Historia, decía él, como una recomendación a los maestros, ¿no? Yo, por ejemplo, que me dedico a la docencia, la hago extensiva a todos los maestros que nos puedan estar viendo. Decía, no falsifiquéis la historia, ni con la mejor intención, ni siquiera por patriotismo. Es tan sublime el verdadero patriotismo como absurda y ridícula es la patriotería. Claro. Y esta es aún criminal cuando la usa el maestro para adulterar la verdad histórica y corromper la buena fe de los niños. Sí, magistral. ¿Les parece que hacemos la última pausa? Claro. Bien, ya estamos de regreso aquí en el canal cultural del Tepantlato. Estamos ya en el último bloque de este programa y bueno, estamos hablando de un tema muy interesante, que ya estamos en octubre, pero no importa. Estamos hablando de la falsa excomunión de